Ok, vamos a juntar las manos. Namo 本师释迦牟尼佛。Namo 本师释迦牟尼佛。Namo 本师释迦牟尼佛。Verso de apertura de sutras. El Dharma insuperable, profundo y maravilloso, es difícil de hallar aún en cientos de millones de periodos cósmicos. Yo ahora lo veo, lo oigo y logro recibirlo y conservarlo. Deseo comprender el significado verdadero del Tathagata. Namo Pho. Buenas noches y continuamos con verso 197. La vez pasada ya llegamos a tierra, a séptima tierra. Entonces hoy entramos en la octava tierra del Bodhisattva. Al entrar en la tierra inamovible, sin características ni esfuerzo, el Bodhisattva erradica toda ofuscación de las tres esferas. Los grandes votos de este Bodhisattva son extremadamente puros. Mediante el Samadhi, tal como ilusión, el Bodhisattva se manifiesta universalmente con diferentes cuerpos en las tres existencias. Okay, entonces vamos a la explicación del maestro Yin Shun y también con mis explicaciones. Desde la séptima tierra se entra en la octava. Esta tierra es llamada inamovible. ¿Por qué es llamada inamovible? Mientras las acciones sin características de la séptima tierra todavía implican esfuerzo, en la octava se dan sin características ni esfuerzo. Okay. Características, lakshana, puede ser traducido como marca, signos o características. Está hablando de características de los fenómenos. Okay. Entonces, usualmente nosotros como personas ordinarias, a través de nuestra percepción, todo es con características y tomamos las características que son ilusorias y lo percibimos como si fuesen reales a través de nuestra ignorancia y que es nuestras elaboraciones conceptuales, y tomamos las convenciones de asignación convencional como si fuesen reales. Y por eso nosotros nos apegamos a la realidad de las ilusiones. Debido a ese apego, nosotros sufrimos al perder cosas, al no poder obtener cosas, al estar en una situación que no nos gusta, pero no percibimos que es impermanente y creemos que es permanente. Entonces, todo con característica, y eso implica también al mismo tiempo apego. Eso es persona ordinaria. Y esfuerzo. Nosotros también, todo es un esfuerzo. Hasta
repitiendo experiencias, buscando cosas para sufrir. Todo toma esfuerzo. Entonces, eso es en el plano ordinario. Ahora, en la práctica, en la secuencia de desde ordinario a noble, implica que lo que tiene característica, con características, y estamos hablando de fenómenos y también la práctica, en todo sentido, con características, después empieza a ser con características y sin características, en una mezcla, entrar y salir, hasta que sea sin características. ¿Okay? Pero todavía hay esfuerzo, entonces sin características, con esfuerzo. Y desde sin características, con esfuerzo, y esfuerzo mezclado con sin esfuerzo, entonces en plano de los, en estado mental, realización de los nobles, entra a sin características ni esfuerzo. Y esto es en la octava. Y recordándoles lo que hemos ya explicado, la primera barrera que se considera como barrera de ordinario a noble está en la primera tierra, primer bhumi, ¿okay? De la suprema alegría. Entra en el plano de noble. Y ahí es comparado con Sravakayana de primer fruto. Y después hay una segunda barrera de la realización, entonces es la quinta tierra. En la quinta tierra, ahí entra desde el plano que se llama, es como la barrera entre Sravakayana y Mahayana, en el sentido que la amplitud, la práctica ya supera lo de Sravakayana y entra definitivamente en el plano Mahayana y sin retroceso. ¿Okay? Y ahora está en la tercera barrera, en la octava, en que de la séptima entra en la octava, entonces es el que llamamos un estado sin retroceso en todo sentido, porque ya entra en el plano de sin características ni esfuerzo. En este punto, la sabiduría y virtud se incrementan espontáneamente y las aflicciones dejan de vincularse a las acciones manifiestas. Cuando habla de virtud, muchas veces está como refiriendo a la compasión, ¿okay? Porque sabiduría es como el manejo de la mente, del estado mental, pero virtud tiene mucho que ver con cómo interactuamos con los seres. Y la forma que los bodhisattvas interactúan con los seres es a través de la gran compasión. ¿Okay? Y se incrementan espontáneamente porque debido a su alcance de sin características ni esfuerzo. ¿Okay? Y las aflicciones dejan de vincularse a las acciones manifiestas. Ahora, cuando se habla de aflicciones, está ya hablando de algo muy sutil, tan sutil que no tiene nada que ver con aflicciones de la esfera de deseo, sino ya está indicando aflicciones muy sutiles en planos de forma y no forma. ¿Okay? A los bodhisattvas de esta tierra no les impulsan las aflicciones ni los esfuerzos. Por eso se llama inamovible. Es como si una persona durante el sueño cruza el río arduamente, agotando todas sus habilidades. Y al despertarse de repente, todo esfuerzo cesa. Aunque las aflicciones de las tres esferas, y aquí tres esferas está refiriendo a esfera de deseo o plano de deseo, y muchas veces también traducido como mundo de deseo o dimensión de deseo
dominio de deseo, cualquier cosa, es entendible, 3 esferas. ¿Okay? Y también 3 esferas pueden ser llamadas 3 existencias. ¿Okay? Deseo, forma y no forma. ¿Okay? Y está puesto en este orden desde lo grueso hasta lo sutil, es en el sentido de la existencia, de su forma de existencia. ¿Okay? Deseo, esfera de deseo es mucho más grueso. Y después forma es ya como cuerpo de luz, y después no forma a cuerpo sutil. ¿Okay? Aunque las aflicciones de las 3 esferas no fueron eliminadas por completo, sin embargo, no inducirán ningún peligro. Es decir, no va a causar ningún peligro de como apegarse a samsara o caer en destinos nefastos. Los 3 destinos nefastos: animal, fantasma hambriento y infierno. Esto se debe a que los bodhisattvas no se ansían de eliminar las aflicciones en la medida que tengan control sobre ellas. Entonces, aquí es las aflicciones. ¿De qué específicamente se está refiriendo? Y hay más como información. En ocasiones, los bodhisattvas utilizan las aflicciones como medios hábiles para beneficiarse a sí mismo y a los otros. Okay. Aquí, entonces, ¿qué significa utilizar las aflicciones? En el contexto de Sravakayana, querer liberar a los seres no puede dejar que los seres sufran. Eso sería categorizado, puesto como una aflicción. Es como algo que no pueden dejar todavía. Entonces, no está permitido dentro del contexto Sravakayana pensar así. ¿No? Porque el propósito, el objetivo de la práctica Sravakayana es del humano ordinario directamente, lo más posible, aliviar sufrimiento y salir de samsara y entrar en nirvana, en el estado de nirvana. Y así uno hay que cortar definitivamente toda codicia, ira e ignorancia. Entonces, cualquier cosa que tiene que ser, que no tiene que ver con la liberación, que no tiene que ver con eliminar la codicia, ira e ignorancia por completo, es considerado una aflicción. Aún esa idea de la compasión por los seres y no poder evidenciar y ver los seres sufriendo y querer ayudarlos, ese querer, eso es considerado como un impedimento en la práctica Sravakayana. ¿Okay? En el caso de Bodhisattvayana o de Mahayana, es utilizar ese como deseo de ayudar a los seres. ¿Okay? Y a través de desarrollo de altruismo, amor benevolente, que son amor benevolente, compasión, regocijo y ecuanimidad. Estos 4, como altruismo y desarrollado como 4 mentes inmensurables, es como y llega a ser eventualmente en la gran compasión de Mahayana. ¿Okay? Entonces, esa idea, esa mente de despertar, el mente de bodhicitta, de querer liberar a los seres y también realizar autoliberación, esa propuesta es como utilizar ese deseo de liberar a los seres como medios hábiles para llegar a la budidad. ¿Okay? Y esto, si no queda claro, después en la pregunta y respuesta lo podemos seguir explorando. ¿Okay? Sin embargo, al entrar en la octava tierra, los bodhisattvas superan
espontánea y completamente la obstrucción de las aflicciones. Por eso, entre los niveles de bodhisattvas, solo en la octava tierra se realiza la convicción del Dharma de no surgimiento, ¿okay? Que se llama Wu Sheng Fa Ren. Significa una convicción total. Este nivel, este alcance, esta realización, este nombre, este término, convicción del Dharma de no surgimiento, o por corto sería convicción de no surgimiento, está incluido dentro del paramita de paciencia, kshanti, ¿okay? Que es una convicción total. No hay ninguna duda de que del no surgimiento. Y no surgimiento tiene otro nombre también. Ausencia de naturaleza propia. Convicción total. ¿Okay? Que irradica todas las ofuscaciones de las tres esferas, al igual que lo realizado por los arhat. ¿Okay? Recuérdense, aunque decimos que en la primera tierra de Bodhisattva es comparable con primer fruto de Sravakayana, y aquí en la octava tierra comparable a cuarto fruto, que es Arhat, virtudes, la compasión, la gran compasión, la calidad e inmensidad de la compasión es totalmente diferente. Es incomparable entre lo de Mahayana y Sravakayana. ¿Okay? Eso tiene que ser muy claro. Las acciones sin características de los bodhisattvas en la octava tierra, su realización de la naturaleza no discriminatoria de los fenómenos y la convicción de no surgimiento son en verdad idénticas a la realización del nirvana por los arhats. ¿Okay? Asimismo, su completa eliminación de las aflicciones de las tres esferas también es idéntica a la de los arhats. Aquí se repite. Entonces, lo que estaba hablando es la parte perteneciente a la sabiduría. La sabiduría en relación a las aflicciones. ¿Okay? Entonces, esto está paralelo, comparable. ¿Okay? Idéntica. ¿Okay? Pero lo que es diferente es la parte de la compasión, las virtudes, la inmensidad de las virtudes de Mahayana. Y sin duda, si las virtudes son inmensas, entonces, ¿qué implica de los méritos? Aún más, inmensurables méritos. De este modo, el Dasha Bhumika Sutra, Dasha es 10, Bhumika significa tierra. Entonces, en la Sutra de las 10 tierras, ¿okay? Afirma que los bodhisattvas están a punto de entrar en el nirvana al alcanzar la octava tierra. Por eso es el estado de no retroceso en el sentido total. No solo de mente de bodhi, sino que también puede entrar en nirvana si desea. Pero no es necesaria, porque bodhisattvas de este nivel, la octava tierra, ya tienen no retroceso, su mente de bodhi, y no ven samsara como dualidad o como una dicotomía de nirvana o nirvana con samsara. Para ellos es las dos caras de una moneda, ya es todo una cosa. Y eso también, por eso se utiliza esa palabra ekayana, un vehículo único. Sin embargo, debido al poder del Buda y de los votos originales de los bodhisattvas, no entran naturalmente en el nirvana como los practicantes Sravakayana. Okay. Aquí, ¿qué está refiriendo? En Sravakayana, cuando uno entra en primer fruto de realización, es decir, han cortado básicamente las aflicciones, solo quedan residuales aflicciones de forma y no forma,
para entrar en nirvana y llegar al cuarto fruto. El primer fruto al cuarto, según todos los sutras y comentarios, son máximo 7 ida y vuelta. 7 ida y vuelta significa 7 vidas máximo y puede ser enseguida. Por ejemplo, un practicante que entra en el primer fruto y un noble realizado puede hacer voto y renacer en esfera de forma en uno de los cielos y de ahí entrar y realizar Arhat y entrar en Nirvana. Okay. Entonces ellos, por las fuerzas de su objetivo de alcanzar Nirvana, entonces al entrar en primer fruto ya trabajan directamente segundo, tercero, cuarto hasta llegar. Y eso máximo tiempo, duración, sería máximo, solo toma 7 vidas. Okay. Pero el Bodhisattva de la octava tierra no. Aunque tiene ese poder de entrar en el nirvana como a un arhat, no lo hace. ¿Por qué? Porque por el poder del Buda y los votos originales de sí mismo que han hecho vidas tras vidas y pasando primer Asankhya Kalpa, segundo Asankhya Kalpa y llegando al tercero Asankhya Kalpa. Entonces no entra naturalmente, sino pueden tomar decisiones, pueden optar, tienen opción. ¿Okay? A partir de aquí entrarán en el sendero de los bodhisattvas, que es realmente distinto a lo de los dos vehículos. Llegando a este punto, el profundo estado del Mahayana, es decir, la acción sin características y sin esfuerzo. ¿Okay? Ahora, que para los bodhisattvas de la quinta tierra era tan difícil de alcanzar, ahora en la octava se obtiene completamente, se alcanza completamente. Vamos a comprender profundamente sobre la realización del bodhisattva de la octava tierra. Okay. Esto es parte A. Vamos a parte B. Sepan que en la octava ya es considerada la tercera barrera. ¿Okay? Okay. Los grandes votos de los bodhisattvas de la octava tierra son de pureza suprema en respecto a los 10 paramitas. Okay. Teníamos 6 más 4 que son derivados del sexto, si solo se habla de 6 paramitas. ¿Okay? Y entonces, en respecto a esto, los bodhisattvas de la octava como sobresalen en la parte de voto. ¿Okay? Por eso los bodhisattvas en sus acciones, sin características ni esfuerzo, pueden manifestar samadhi tal como ilusión. ¿Okay? Samadhi tal como ilusión. Ru Huan San Me. En las 3 existencias. Y las 3 existencias refiere a existencia de esfera de deseo, forma y no forma. Es decir, en todo, en nuestro cosmos. Universalmente, apareciendo con todo tipo de cuerpo y enseñando todo tipo de dharma. ¿Okay? A todos los seres, según sus disposiciones. ¿Okay? Ellos son como el gran ser de la puerta universal. ¿Okay? Y el gran ser es otro nombre o traducción de Bodhisattva. Bodhisattva Avalokiteshvara. Y en el capítulo 24 de Sutra del Loto dice, según el cuerpo requerido por los seres para obtener la liberación, el bodhisattva se manifiesta instantáneamente en cuerpo correspondiente para impartir las enseñanzas. Entonces, recuerden en el texto
因以何身得度者，即现何身而为说法；因以佛身得度者，即现佛身而为说法。Entonces, si los seres están necesitando por su disposición ver al Buda para que le enseñe, entonces Bodhisattva manifiestan en cuerpo de Buda. Si tiene que ser Bodhisattva, manifiestan. Si tiene que ser Arhat, manifiestan cuerpo de Arhat. Si necesitan que manifiestan un cuerpo de un laico practicante, lo manifiestan. Si necesitan que manifiestan cuerpo de una mujer, entonces aparecen como una mujer, un hombre, un niño, una niña, de acuerdo con la necesidad de los seres. ¿Ok? Y aquí eso también hay una historia sobre que no solo el Buda puede liberar a seres, puede hacer llegar la enseñanza a los seres, sino que diferentes tipos de personas pueden hacer llegar la enseñanza debido a la diferencia de disposición de los seres. ¿Okay? Este es el profundo estado de los bodhisattvas en la octava tierra y más allá. Okay. En sus acciones sin características, los bodhisattvas no solo comprenden que la existencia es ilusoria, sino también pueden manifestar las ilusiones. Es decir, ellos pueden crear ilusiones sin las características de las elaboraciones conceptuales. Cuando se habla de ilusiones en ese sentido, ya es como un miraje, es como crean algo para ayudar a los seres. ¿Okay? Pero esto no tiene nada que ver con elaboraciones conceptuales. Esas ilusiones son iguales e idénticas al suñatá. Es como forma es precisamente suñatá. Suñatá es precisamente forma. Es decir, bodhisattvas con su samadhi de tal como ilusión, ellos pueden manifestar cosas, asuntos, cualquier cosa, y se explica ahora. Debido a que sus acciones son puramente sin características, se dice que los bodhisattvas de la octava tierra manifiestan samadhi tal como ilusión. ¿Okay? Y eso fue la explicación del maestro In-shun, pero no explicó más sobre samadhi tal como ilusión. Entonces encontré en Gran Tratado de Mahaprajnaparamita y a un trozo que dice así: según el Gran Tratado sobre Prajnaparamita, aquel que entra en samadhi tal como ilusión es como una persona ilusoria viviendo en un lugar y creando cosas ilusorias por todo el mundo, tales como los 4 tipos de soldados, palacios, fortalezas, bebida y comida, canto y baile, matanza y vivencia, tristeza y sufrimiento, etc. Es decir, todas son manifestaciones apareciendo, son cosas ilusorias que pueden crear ese miraje para los seres, pero no tiene nada que ver con las aflicciones. Y es como un medio hábil que tiene, y ya es considerado poder supernatural. Los bodhisattvas también son así. Moran en samadhi y pueden transformarse y aparecer en el mundo por las 10 direcciones. Pueden estar en diferentes lugares al mismo tiempo, diciendo diferentes cosas, haciendo diferentes tareas. Primero practican generosidad, etc. Y esto, etcétera, está hablando de, refiriendo a los 4 acciones acogedoras de generosidad, disciplina, trabajo colectivo, colaborando con los seres y también hablando amablemente. A eso se refiere. Satisfaciendo a los seres sintientes. Luego enseñan el Dharma a los seres para que eviten los 3 destinos nefastos. Primero, incentivan para que quieran ser el Dharma, ¿ok? Practican generosidad para acercarse a los seres. Entonces eso es siddhanta mundano.
y después enseñan el Dharma a los seres para que eviten los tres designios nefastos. Esto sería en el contexto de Siddhanta, sería Siddhanta para el bienestar. ¿Okay? Por último, establecen los seres en los tres vehículos. Y aquí tiene que ver con lo terapéutico. Propósito terapéutico. ¿Okay? Sí. Y así, todas las cosas que puedan ser beneficiosas serán realizadas. Tales bodhisattvas tienen la mente inamovible y además no se aferran a las características de la mente. ¿Okay? Marcas, signos, nada de la mente. Vamos a comprender profundamente sobre la realización del bodhisattva de la octava tierra. Namo Pho. Entonces aquí veo que es como se cita los cuatro siddhantas, llevando al ser, dándole lo mundano, después lo que desean y después lo que necesitan para el bienestar y después terapéutico para contrarrestar sus problemas, para poder acceder eventualmente al significado supremo. Así es. Entonces terminé la explicación de la octava tierra. Les voy a mostrar la gráfica y hacer un repaso con la gráfica. ¿Ok? Entonces, en el contexto de este que considero como mapa, diagrama, en niveles de la práctica en Mahayana. ¿Ok? Entonces, nosotros como personas ordinarias, primero debemos llegar al estado de no retroceso de la mente de Bodhi, es decir, practicar las 10 convicciones. Y esa convicción tiene que ver con el sendero Mahayana de transitar la jornada del Bodhisattva, como nuestro Buda Shakyamuni. ¿Okay? Y esto todavía en el plano de una persona ordinaria, humano ordinario. ¿Okay? Ahora, la cuestión es por qué empezar con convicciones y no con la sabiduría como de cortar las aflicciones. Porque obviamente, ¿cuál es la diferencia entre Sarvakayana y Mahayana? La propuesta Mahayana es claramente conectado con ese deseo de liberar a los seres. Como uno no ve a la liberación de uno independiente de los seres, que no es uno y otro, sino es todo está conectado. ¿Okay? Entonces, en esa propuesta, lo más importante es desarrollar bodhicitta, la mente de Bodhi, mente del despertar. ¿Okay? Uno no puede dudar, una vez que uno decide que este es el camino, lo peor que puede hacer es, uno está saltando entre Mahayana y Sarvakayana y uno no sabe cuál, así, y cuando se cansa con los seres, quiero liberarme. Y cuando está practicando liberación, y es tan difícil cortar codicia y ir a ignorancia. Voy a ser bodhisattva ahora. Entonces, una pata en un barco y otra pata en otro barco. Y siempre haciendo excusas. Eso no va a llegar a una realización. Entonces, tanto Sarvakayana, que es totalmente viable, si uno dice, mira, yo sé cómo soy y yo sé mi disposición. Para mí, aguanto bien poder ver a los otros porque por causas y condiciones, ignorancia, disposiciones diferentes, cada ser toma su propia decisión en la vida. Entonces, pero yo ya no encontré ese camino señalado por el Buda y la propuesta Sarvakayana me conviene, está bien para mí.
Yo voy a practicar, dedicarme 100%, no parcialmente, sino 100% para llegar al primer fruto, y del primer fruto en máximo o menos de 7 vidas llegaré a Arahat y entraré en Nirvana. Esa es la propuesta Sravakayana. Pero en el Mahayana es diferente. La mentalidad del Bodhisattva es: mi liberación está conectado con la liberación de los seres. Debo entender cómo utilizar y desarrollar mi gran compasión para incentivarme en ese camino y llegar a la Buddhidad. ¿Okay? Entonces, la mente de Bodhi es imprescindible, indispensable. No puede faltar en el camino, en la propuesta Mahayana, en el camino sendero del Bodhisattva. ¿Okay? Por eso, a las 10 convicciones. Ahora, al entrar en la primera morada, entonces definitivamente su mente de Bodhi ya llega a no retroceso. Y entonces pasa por 10 moradas en niveles. Después 10 prácticas, 10 transferencias, como hemos hablado. Entonces todo eso todavía en el plano ordinario. Pero ¿qué pasa aquí? Desde morada, práctica y transferencia. Aquí ya empieza con su comprensión superior de suñatá. Comprensión superior no significa realización directa todavía. Es comprensión superior. Realización directa de suñatá oficialmente se empieza en la primera tierra de la suprema alegría. Por eso, al tener la realización directa de suñatá, ¿qué sucede? La mente, la conciencia del practicante entra del estado ordinario a estado de noble. ¿Okay? Aquí, y es comparable a primer fruto. ¿Okay? Y ahí pasa por primera tierra, segunda, tercera, cuarta y después quinta. En la quinta sobresale en concentración, entonces empieza a saber cómo entender la no obstrucción de suñatá y existencia y suñatá. ¿Ok? Pero esto todavía no es como... y esto todavía tiene profundidad para seguir. Entonces, en esta segunda barrera, pasando al sexta, entonces este nivel se llama como pasando de la barrera de Sravakayana a Mahayana. ¿Ok? Y entonces su realización, ¿okay?, de suñatá y existencia y suñatá, cada vez más profundo, hasta llegar a la tercera barrera, que es tierra de la aquí puse, debe ser inamovible, ya lo cambié, ¿ok? Es decir, ya no retrocede, ya está, y alcanzó a la etapa, no solo que ve suñatá y existencia sin obstrucción, sino también sin características y sin esfuerzo. ¿Okay? Y entonces aquí del octavo va al novena tierra, décima tierra, y así la Buddhidad. Entonces se dice que los bodhisattvas, cuando uno renace en la tierra pura de Amitabha, como una persona ordinaria, renace en el mundo creado por Amitabha, entonces uno practica ¿hasta cuándo? Para poder volver y terminar toda su tarea. Uno practica hasta la octava tierra, la tierra de no retroceso, Abhayvartika, que es el punto de no retroceso en su totalidad. ¿Ok? Y es definitivamente Mahayana, definitivamente sin aflicciones. ¿Okay? Con todas las herramientas y fuerza, y ya no tiene miedo de la inseguridad en samsara. ¿Okay? Entonces, cuando llega a la octava, en tierra pura de Amitabha,
regresa a mundo de samsara y aquí es donde se alcanza la budidad. ¿Ok? Y ya la budidad es nada más una cosa para alcanzar. Ya no es no necesita un propósito, ya no es un objetivo, sino es nada más sin esfuerzo y fluir así. Y se dice que cuando un Buda surge en el mundo, surgen muchos bodhisattvas, practicantes, discípulos, todos apoyando al perfectamente iluminado. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, debemos entender la octava tierra de Bodhisattva. ¿Ok? En la octava tierra, Bodhisattva, observando, no necesita entrar ni salir de concentración porque siempre está. ¿Ok? Entonces, ya no entra en las elaboraciones conceptuales, tampoco está apegado o percibiendo características de fenómenos y ni siquiera esfuerzo. Es nada más fluir. ¿Ok? En el concepto, si estamos hablando de su realización, ¿ok? En su estado mental. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería eso? Un bodhisattva de octava tierra, ¿cómo interactuaría con los seres? Primero, porque ya no está naciendo por karma. No renace por karma. No renace por aflicciones. Renace por voto. Su voto de bodhicitta le permite elegir dónde nacer, con qué padres, en qué lugar, a dónde va. Si cree que África necesita budismo, va a renacer en África y va a reconectar porque ya tiene todo preparado para poder enseñar en África. ¿Ok? De acuerdo con los que los africanos necesitan. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, cuando hace esa propuesta, voy a hacer esto, ¿es debido a sus aflicciones, deseo, apego, codicia o no? No, nada que ver. Es todo de acuerdo con la necesidad de quienes. Los seres. Los que son lo que están buscando. Entonces, si hay más seres diciendo, no, este no es el camino. ¿Por qué estoy sufriendo? Necesito una respuesta. Y hay suficientemente deseando esa respuesta. Entonces, Bodhisattva de la octava tierra renacerá en esos lugares. Y hará todo sin características ni esfuerzos. ¿Ok? ¿Qué les parece de mi explicación de esto? ¿Tiene sentido o no? Ok. Ahora, se me ocurrió otra analogía con programación. ¿Quiénes saben cómo programar? Hacer programación. Ahí está, tenemos a Javier. Ok, Javi. Javi sabe programar. Cuando usted diseña una app, una aplicación, un programa, al principio tiene una idea de cómo va a ser. Tiene un esqueleto, un diagrama. Entonces empieza a codificar. ¿Ok? Después de codificar, ¿qué tiene que hacer? Es go run the program. Necesita pasarlo, dejarlo pasar por loops y testarlo, como probarlo, ¿no? Y va a encontrar, ¿qué? Bugs. ¿Ok? Entonces, todo este tiempo, cuando un programa que tiene que servir cierta función y estás, después de haberlo hecho algo, entonces es como todavía tiene sus elaboraciones conceptuales y te notas que existen bugs. Entonces tiene que corregir los bugs. Cuando lo corriges cuando el programa está pasando o tiene que parar y ir detrás del programa ¿me entiende? Tiene que ir detrás para cambiar el código. ¿Ok? Entonces, eso es exactamente lo que estamos haciendo en meditación. Primero es todo subjetivo. Yo medito, yo hago, yo me conecto, yo tengo atención. Y después empieza a ser no yo. Es observar, la observación.
Él no es el observador, tampoco es el verbo observar la acción, el objeto. Y cada vez con menos características, al principio mucha característica, porque necesita entender exactamente lo que es para poder cambiar y salir de Matrix, ese Matrix de la mente, de las elaboraciones conceptuales. ¿Ok? Pero hay que, en ese proceso de que hay una, como está, si está yendo contra reloj y quieres que vaya con reloj, que debe ser, tiene que quebrar la inercia de gira a maligna, ¿me entiende? Para que gire con benevolencia o benignamente, ¿ok? Entonces, todo eso, hasta un programa para que llegue su perfección de funcionamiento, uno todavía tiene que tocar, probar, tocar, encontrar bugs, codificar, descodificar, sacar códigos, poner códigos. Uno todavía está haciendo cosas. ¿Y eso es esfuerzo o no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando llega el programador? Ya no hay programador, solo programa y la programación ya está funcionando bien. Funciona sin esfuerzo. Y eso es la octava tierra. Ahí está. Bueno, yo realmente no soy programador, pero entiendo cómo es programación en relación a la práctica de meditación y cómo es samatha y vipassana en contexto de esto. Y solo estoy haciendo analogía. No estoy tratando de ser experto. Javier es el experto, ¿eh? Ok, bueno, muy buena sesión, me encantó, gracias a ustedes. ¿Con quién hablaría si ustedes no estuvieran presentes? Entonces, a la semana que viene ya vamos a la novena, estamos casi en la 10ª. Es casi. Ya llegamos al nirvana, maestro, ya Sí. llegamos. Casi unidad, casi unidad y ya, ahí ya todo hecho. Conceptualmente. ¿Ok? Bueno, ha sido un gusto. Entonces, hasta la semana que viene, cualquier cosa que surja, escríbanlo para preguntar. ¿Ok? Y bueno, pueden abrir el micrófono, saludar y ya ir a descansar. Gracias, maestro. Namo. Muchas gracias. Buena semana para todos. Sí. Buena semana. En cierto sentido, todos somos bodhisattvas, un poquitín del octava, porque estamos apareciendo por todos lados en la pantalla. Estamos por todos lados. Ahí tenemos desde Cuba, Tatiana. Hermoso. Okay. Ok. Vamos. Buenas noches. Mucha paz y alegría a todos. Cuídense.